The Rock, del director Michael Bay. Antes de que Michael Bay se nos deschavetara con tantos Transformers, hizo una muy buena película, donde nos cuenta la historia de dos agentes del FBI quienes deben infiltrarse en la isla de Alcatraz para detener a un grupo de marines renegados, quienes amenazan con lanzar armas químicas contra San Francisco si no acceden a sus demandas. La película es acción y entretenimiento puro, muy al estilo del director, con tomas a alta velocidad, grandiosas explosiones. Desde ahí parece que nuestro Michael le agarró el gusto a las explosiones y mucho efecto especial. Los personajes tienen muy buena química entre sí y el villano no es el típico, sino que es un personaje con motivos mucho más complejos de lo común. Esta es una de las mejores cintas de acción de los 90 y se ha convertido ya en un clásico. What do you say we cut the chit-chat? A-hole! Welcome to The Rock. The Fugitive o El Fugitivo, dirigida por Andrew Davis, ese clásico donde un hombre inocente es injustamente acusado de asesinar a su esposa, huye de la policía mientras un implacable agente del FBI le va pisando los talones. Y claro, porque no hay nada más original que un fugitivo y un detective en persecución cruzada. Aunque no te preocupes, no estamos ante una historia de quién mató a quién, sino más bien estamos ante un desfile de clichés de acción que, por alguna razón, terminan funcionando. El protagonista es el típico hombre que se ve atrapado en un circo de hostigamiento y persecuciones, porque, claro, huir de la policía durante horas en los lugares más poco discretos es la mejor manera de probar tu inocencia. El agente es un sabueso que no va a parar hasta encontrar a su presa. Además, que el protagonista tiene la ventaja que el verdadero asesino tiene una prótesis, lo cual lo hace más identificable. The Fugitive es el tipo de película que necesitas en tu vida. Solo no te pongas a cuestionar demasiado la lógica, porque la verdadera fuga aquí es la coherencia. The Assignment o Caza al Terrorista, dirigida por Christian Duguay, es esa joya olvidada de los 90 que nos presenta una historia de espías que, en teoría, suena intrigante. Un agente de la CIA necesita reclutar a alguien que sea muy parecido al Chacal, aquel terrorista venezolano, adoptar la identidad del terrorista y confundir a la KGB para que ellos lo den de baja. Claro, ¿por qué no? Después de todo, en el cine de acción de los 90, la lógica no era más que un obstáculo para la emoción, y The Assignment lo lleva a un nivel completamente nuevo. Y miren, qué buena suerte, pues la persona más parecida al terrorista es un policía, y se embarcan en el entrenamiento que debe poseer, sus habilidades para mimetizarse y entablar relaciones con los compañeros del Chacal. Tiene momentos muy críticos de acción, bien manejados, un buen suspenso y si uno pasa la idea inicial de la sustitución de personas, entonces se encontrará con una película muy entretenida. Die Hard, o La Jungla de Cristal, del director John McTiernan. ¿Qué hubiera sido los 80 si no hubiera existido Duro de Matar? Pero el hubiera no existe y Die Hard sí. Y este es uno de los grandes clásicos de acción que revolucionó el género, presentándonos a John McClane, un hombre común y corriente, lejos de los estereotipos musculosos de aquella época, vulnerable pero con mucho ingenio y con muchos problemas personales, que queda atrapado en un rascacielos mientras intenta rescatar a unos rehenes entre los que está su esposa de una organización terrorista liderada por uno de los villanos más carismáticos que ha dado el cine de acción, Hans Gruber. Esta película se destaca por el suspenso, el ritmo y el uso efectivo de un solo escenario. Es un guión cargado de muy buen humor y momentos tensos. Es de esas películas de acción que se ha ganado un extraño puesto en películas de Navidad, y no solo por la ambientación, sino también porque si creemos que un tipo descalzo y en camisa interior es capaz de enfrentar a un grupo de tipos armados hasta los dientes, ¿por qué no creer en Santa? Lethal Weapon, o Arma Mortal, del director Richard Donner. Pionera en el subgénero del body cop, esta película destaca por la dinámica entre dos personajes tan opuestos. Roger Moore, un detective veterano, y Martin Riggs, un policía de élite pero impredecible, son asignados a desmantelar una red de narcotráfico en Los Ángeles. Al principio sus personalidades contrastan creando conflictos y tensiones,
pero al paso del tiempo se desarrolla una gran camaradería y lealtad inquebrantable. Las escenas de acción son memorables, hay mucho tiroteo, explosiones, peleas cuerpo a cuerpo, y mucho humor y buenas frases. Después de esta, el buddy cop tomó mucho auge y dio paso al bromance, pero esa es otra historia. Drew? I haven't even started. Natural Born Killers, o Asesinos por Naturaleza, del director Oliver Stone. Esta es una de las películas que define los 90s, una sátira muy controversial de los medios de información que sigue a los Knox, una pareja de asesinos, y analiza la relación de la violencia, la celebridad y los medios. Tiene un ritmo visual frenético y hasta experimental, con muchos formatos, ángulos y colores que solo nos ayudan a ver la naturaleza caótica de los personajes. Si bien en su momento recibió opiniones encontradas, unas a favor de la crítica despiadada a los medios y a la sociedad en sí, y otros lo vieron como una apología a la violencia, esta es ya una película de culto y una joya del cine de acción. Drunken Master o El Maestro Borracho, dirigida por Yuen Woo-ping, esa película que te enseña que el mejor estilo de Kung Fu es el que puedes hacer después de una buena borrachera. ¿Y qué borrachera? Jackie Chan, en su papel de Wong Fei-un, nos ofrece una lección magistral en cómo convertir un desastre etílico en una victoria épica. El joven Wong Fei-un, un poco vago y nada serio, se mete en problemas hasta que su padre lo manda a entrenar con un maestro alcohólico que, por alguna razón, tiene un estilo de Kung Fu basado en beber hasta perder el control. Aparentemente, este es el mejor plan de acción para un tipo que ni siquiera puede mantenerse en pie, pero lo cierto es que funciona. Las peleas son un festín de locura, con Jackie Chan mostrándonos cómo hacer Kung Fu a lo torpe, que, en realidad, es más impresionante de lo que suena, la coreografía es brillante. Y por supuesto, el humor. Jackie Chan tiene esa habilidad especial de hacer que incluso los momentos más ridículos sean entrañablemente divertidos. The Warriors, del director Walter Hill. Otra de las grandes películas de culto de los años 70, que nos cuenta la historia de los Warriors, una pandilla de Nueva York que necesita atravesar la ciudad para volver a su territorio en Coney Island, después de haber sido acusados falsamente de asesinar al líder de una pandilla durante una reunión. Este viaje se convierte en una lucha por la supervivencia, tratando de eludir a la policía y a las otras pandillas que buscan su venganza. De una acción muy sutil en un ambiente crudo y con muchos símbolos. Son fascinantes los diseños de cada pandilla, y teniendo como escenario las calles sombrías de los barrios bajos de Nueva York, fue una película que reflejó con gran precisión el mundo de las pandillas. Y esa frase que se hizo un ícono del momento. Warriors come on to play. They've got one night. The Raid o La Redada, dirigida por Gareth Evans, es esa película de acción en la que todo lo que necesitas saber se reduce a una simple premisa. Un grupo de policías entra a un edificio para arrestar a un tipo malo, y no salen vivos a menos que tengas una habilidad sobrenatural para resistir palizas. No hay trama, no hay subtexto, no hay tiempo para profundizar en personajes, aunque puede haber una sorpresa. Es todo sobre el caos, y vaya que lo consigue. Los policías tienen la brillante idea de asaltar un rascacielos controlado por un narcotraficante demente que ha convertido su edificio en una especie de parque de diversiones para villanos. Y lo que parecía una misión sencilla de arresto se convierte en una guerra a muerte donde el objetivo no es encontrar al malo, sino sobrevivir al siguiente nivel de violencia. Y aquí es donde Rey brilla, no hay película más honesta sobre lo que realmente es. Aquí solo se trata de golpear, patadas, puños y cuerpos que se rompen de maneras tan creativas que te vas a sentir incómodo y fascinado al mismo tiempo. Police Story o Historia de Policías, dirigida por Jackie Chan, es esa película de acción que se atreve a decirte de qué sirve la lógica o la seguridad cuando puedes hacer todo con estilo. Jackie Chan no es solo un policía en esta película, es una máquina, capaz de saltar, tropezar, golpear y caerse de maneras que desafían todas las leyes de la física. Olvídate de los héroes pulidos y perfectos, esto es Jackie Chan destrozando todo lo que se le cruza por el camino, incluido él mismo. La historia, si es que se puede llamar historia, sigue a Chan como un policía que tiene que proteger a una testigo de unos delincuentes.
Lo hace saltando a través de ventanas, lanzándose por toboganes de vidrio, y transformando cada persecución en una especie de atracción. En serio, nunca vas a ver un edificio de departamentos ser más destrozado en toda tu vida, porque en Police Story no es un asalto, es un tsunami con un toque de kung fu. Pero todo eso es irrelevante cuando tienes a Jackie Chan en una secuencia de persecución, y nuevamente el humor y la irreverencia son la cereza del pastel. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.